Muy bien. Para terminar nuestro tema de espectroscopía, vamos entonces a hablar de otra estructura inclusive más pequeña. Entonces, pasamos primero por lanzarle rayos X a un cristal para encontrar precisamente la estructura cristalina, cómo se organizan los átomos dentro de este tipo de materia. Luego pasamos a lanzarle luz a un átomo de hidrógeno y encontrar cuáles eran los posibles niveles de energía del hidrógeno a través de ese experimento tan sencillo que es simplemente pues, de iluminar eh, un gas de hidrógeno. Finalmente, como se podrán dar cuenta, si extrapolan de ahí, podemos inclusive pensar en ver estructuras más pequeñas. Ahora pensemos en qué pasa, cómo harían ustedes para ver la estructura interna de un protón. ¿Sí? ¿Cómo harían ustedes para ver la estructura interna de un protón? Habría que lanzarle algo como a la estructura cristalina o como al átomo de hidrógeno. El problema de lanzarle algo a esto es que esto ya es muy pequeño, muy compacto. Las fuerzas que rigen los elementos que hay dentro del protón son muy altas, entonces hay que eh, enviarle, digamos, misiles o balas, ¿cierto? Con mucha energía. En particular hay un experimento en este momento actual en el cual para ver precisamente esto, a nosotros le lanzamos eh, a un protón, le lanzamos otro protón. Con la suficiente energía, las estructuras internas de ambos lograrán verse entre ellas, es decir, lograremos quebrar la estructura interna de ambos protones en colisiones protón-protón y que llamamos, en términos generales, cuando logramos quebrar esa estructura interna, las llamamos colisiones inelásticas. De eso pueden surgir mil cosas. Sin hablar estrictamente del experimento como tal, se los, se los cito. El experimento del cual estoy hablando es el LHC. Luego hablaremos un poquito más al respecto, pero en este momento la idea es hablar sobre todo sobre los conceptos de la espectroscopía. Y esto en inglés quiere decir Large Hadron Collider. Esto quiere decir gran colisionador de hadrones. Hadrones son todas aquellas partículas que están formadas por otras, que llamamos quarks o gluones. ¿Ok? Quarks o gluones. Y en particular los protones están hechos de quarks. Entonces por eso es un colisionador de hadrones. Todo aquello que esté formado de quarks o gluones lo llamamos un hadrón. Bien, ese es el experimento en el que hacemos este tipo de colisiones a una energía lo suficientemente alta como para obtener este tipo de colisiones y poder quebrar la estructura interna del protón, poder observar por dentro. Muy bien, entonces a lo que seguía era hacia lo siguiente. De aquí podrán salir muchas cosas. En particular, nos toca considerar más detalladamente cómo es que entendemos hoy en día un protón. Entonces, un protón lo entendemos como una bolsita donde hay varios componentes. Especialmente vamos a tener tres. Sabemos que nuestro protón está hecho básicamente por tres quarks, de los cuales dos son U y uno es down. Ok, entonces tenemos dos quark U y un quark down. Esto lo llamamos up
y esto lo llamamos en inglés down, y es el nombre que reciben estos quarks. Cuando logramos hacer una colisión lo suficientemente energética entre dos protones, tenemos los quarks del uno y los quarks del otro, le damos lo suficiente energía como para que estos componentes sean capaces de verse entre ellas e interactuar entre ellas. Si no tuvieran suficiente energía, interactuarían entre los protones como protones, no interactuarían los componentes internos del protón, las componentes de quarks del protón, e interactuarían simplemente como bolitas grandes, y entonces habría lo que llamaríamos, en oposición a inelástico, una colisión elástica. Cuando dos quarks colisionan, pueden surgir muchas cosas de allí. Voy a dibujar de esta forma la colisión de los dos quarks, donde la flecha del tiempo va hacia allá. Entonces tenemos los dos quarks, ellos se aproximan y colisionan. Aquí en particular nos va a interesar hablar de un descubrimiento muy importante en la historia de la física contemporánea, y es una partícula que la voy a dibujar así, que la llamamos la partícula Z. Esa partícula Z la pueden encontrar referenciada en muchas partes como una corriente neutra. Eso a veces recibe ese nombre en la literatura, el nombre de corriente neutra, y pues es una de las partículas más interesantes que se ha descubierto en la historia de la física en términos generales, y nos permite entender esa partícula. La partícula Z va a estar relacionada con la fuerza que es capaz de llevar a cabo los decaimientos radioactivos. Okay. Esa fuerza es la que llamamos la fuerza electrodébil. Y recibe ese nombre pues porque la fuerza que llamamos débil sola es la fuerza que lleva a cabo los decaimientos radioactivos, pero resulta pues que desde el punto de vista teórico hemos encontrado que esa fuerza está relacionada con la electromagnética, y entonces en términos generales le ponemos este nombre que abarca ambas, ¿cierto? Entonces la llamamos la interacción o fuerza electrodébil. Muy bien, pues resulta que de la colisión de esos dos quarks uno es capaz de producir esta partícula. Esa partícula, sin embargo, es una partícula que tiene un tiempo de vida media, que típicamente lo llamamos tau, ¿cierto? Ese tiempo de vida media lo denotamos en física típicamente por la letra griega tau. Es una vida media muy corta, entonces en realidad esta partícula nunca la detectamos directamente como hicimos con los otros detectores que habíamos puesto ahora. Por ejemplo, en el caso en el que iluminamos el átomo de hidrógeno o un gas de hidrógeno con luz, al otro lado poníamos simplemente una cámara que nos recuperara la luz que salía después de la interacción de la luz, de iluminar el hidrógeno. En este caso, esto no lo vamos a ver directamente, sino que lo que vamos a ver de ahí es el producto que sale. Es decir, esto tiene una vida media muy corta, es decir, va a decaer, se va a convertir en otra cosa. Y específicamente se convierte con mucha frecuencia en una partícula que la llamamos el muón, de la cual pues puede tener carga negativa o también puede tener carga positiva. Entonces hay un muón de carga negativa y hay un muón de carga positiva. El Z se convierte muchas veces en un muón de carga negativa y en un muón de carga positiva. Es decir, se convierte en dos muones, ¿cierto? Uno con carga negativa y otro con carga
positiva. Para no- Simplemente para mencionar, pero sin necesidad de ir en muchos detalles, el muón es una partícula que es muy similar al electrón. Tiene mayor masa, el muón, así en términos coloquiales, decimos que es el primo gordo, el primo pesado del electrón, y tiene unas ciertas características un poquito más distintas, digamos, a las del electrón. Pero bueno, pero no son, digamos, del caso. En términos generales, esto es un electrón con mucha masa. El muón es un electrón con mucha masa y pues de hecho esta partícula está bastante presente en la naturaleza y a nosotros pues nos llegan en rayos cósmicos muones todo el tiempo pues aquí a la superficie. Y si uno tuviera un detector aquí de partículas, por ejemplo como un contador Geiger, fácilmente podría estar viendo, detectando los muones que provienen desde la atmósfera de rayos cósmicos. Muy bien, entonces, bueno, ¿y qué? Todo esto, ¿qué? ¿Cierto? Pues entonces volvamos a considerar esto que he estado dibujando aquí, es lo que llamamos en física de partículas un diagrama de Feynman. No estoy siendo muy estricto con la matemática que está detrás del diagrama de Feynman, simplemente lo estoy usando para describir en términos cualitativos este proceso. Entonces, pues lo que sí vemos en nuestros detectores donde tenemos este tipo de experimentos es este par de partículas. Entonces nosotros somos capaces de detectar este par de muones y en particular nosotros podemos, de este par de muones podemos medirles, por ejemplo, la carga en los detectores que tenemos ahí. Ahorita en abstracto, simplemente tenemos unos detectores que son capaces de detectar, valga la redundancia, los muones, ¿cierto? ¿Cómo son esos detectores? Ya lo discutiremos luego, pero en principio simplemente digamos que tenemos unos detectores capaces de hacer esto, ¿cierto? Y esos detectores en términos generales podemos detectar la carga de los muones, ¿cierto? Podemos detectar también su momento lineal, podemos también medir su masa, podemos también medir, podemos recuperar, por ejemplo, las trayectorias que hacen esos muones después de que son producidos. Pero quedémonos con estas primeras características. ¿Ok? Eh, si recuerdan de la teoría especial de la relatividad, nosotros podemos describir una de esas partículas, todas estas partículas están en el régimen, para esas energías que acabamos de hablar, en el régimen relativista, y por tanto las describimos matemáticamente a través de su vector de Lorentz o su cuadrivector. Si recuerdan, para cada uno de estos muones uno puede entonces hablar de un cuadrivector, ¿sí? Utilicen la notación que quieran entre paréntesis, por ejemplo, en el cual podemos poner su energía y las tres componentes del momento. Y ya pues de acuerdo a la notación que sigamos o a la convención que sigamos, pues tendremos un menos, un más, podremos poner energía aquí al principio o al final, pero bueno, en fin, esto es lo importante, que son estas cuatro características que necesitamos para describir en términos relativistas el cuadrivector de este muón. Entonces, para cada uno de los muones tendremos esa información. Y ahora, ¿qué pasa? Podemos entonces considerar el sistema si tenemos tanto el cuadrivector para el muón negativo como para el muón positivo. Podemos obtener a partir de la suma de cuadrimomentos, obtener de la suma de cuadrimomentos el cuadrimomento total, ¿cierto? Entonces será la energía del sistema de dos muones, el momento en X del sistema de dos muones, el momento en Y de dos muones y el momento en Z de los dos muones. Recuerden, una suma de cuadrimomentos, es decir, una suma vectorial. De aquí, ¿qué podemos sacar? De aquí podemos sacar, por ejemplo, la masa del sistema de dos muones. Y esto va a ser supremamente interesante.
Recuerden que cuando uno tiene este cuadrimomento, uno puede construir la masa invariante de los dos muones, ¿cierto? A través de las ecuaciones típicas de relatividad especial. Para el que no lo haya visto, les recomiendo pues algunas lecturas sencillas sobre precisamente esta álgebra pues de cuadrimomentos, y con eso puede, de vectores de Lorentz, y con eso puede darse cuenta rápidamente de lo que estamos hablando. Entonces ahora, yendo más allá, imagínense que uno tiene, que hacemos esas colisiones protón-protón, ¿cierto? Y empezamos a contar el número de veces que de ahí salen un par de muones. Recuerden que nosotros nunca vimos el Z, ¿cierto? Simplemente vimos el par de muones como tal. Entonces empezamos a contar de estos eventos cada vez que colisionamos, ¿sí? Contamos, eh, vamos a borrarle este primer numerito. Después obtenemos, no sé, digamos 2 quarks. Después obtenemos muon. Y nos vamos a quedar, vamos a hacer muchísimas colisiones, ¿sí? Y vamos a escoger, estrictamente hablando, solamente aquellas colisiones que nos dan por producto un par de muones. Y de ellas, de todas estas, vamos a calcular esa masa invariante de los dos muones. ¿Ok? Mu más, mu menos, mu más. Entonces, recuerden, este me dará un valor, ¿cierto? Este primer evento que vi con dos muones me dará un valor de masa invariante. Este otro me dará otro valor con masa invariante. Este otro me dará otro valor con masa invariante. Y así juntamos miles. Miles, 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 miles de eventos, todos con un par de muones en el estado final. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un histograma donde en el eje X tenemos la masa mu menos, mu más. Y en el eje Y simplemente el número de cuentas. Entonces, pues un histograma ya todos conocemos qué es eso. Entonces simplemente vamos a juntar en una cierta cantidad de bines todas esas cuentas. Entonces imaginémonos que, por ejemplo, para valores por acá, pongamos unidades arbitrarias en este momento, ahorita le ponemos algún valor. Entonces nuestro histograma puede llegar a ser una cosa así, de este estilo. ¿Sí? Quiere decir esto que en cuestión pues solamente del histograma, que entre este valor y este otro valor, ¿cierto? En este bin hay tantas cuentas. Ahora, entre este otro y este otro, tantas cuentas. Es decir, de cada una de estas colisiones, yo junto los valores de esta masa invariante de los dos y cuento cuántos me caen en un rango que va a ser cada uno de estos bines. Los junto, los cuento y los pongo en estos bines. Cuando uno construye todo este histograma, uno termina típicamente, ya no va a dibujar los bines, sino que va a dibujar una línea. Uno puede terminar típicamente con una cosa de este estilo. Esto es lo que llamamos un pico. Y este pico es información de la estructura del sistema que estamos poniendo a colisionar. Es decir, uno solo encuentra un cierto número de picos para esa masa invariante. Y ese pico está situado en la masa del Z. Es decir, ese pico, esa masa del Z está relacionada con el pico que encuentro o con los picos. Entonces eso nos va a dar información de cuáles son los posibles procesos que vamos a poder encontrar
¿cierto? Que nos van a producir dos muones y eso nos da la información sobre la estructura del sistema que estamos colisionando. Esto, de nuevo, es simple espectroscopía. Si tenemos el histograma un poquito más ampliado, considerémoslo como si estuviéramos hablando ahora del mismo espectro que teníamos, que habíamos considerado para el gas de hidrógeno, ¿cierto? Si hacemos el de la masa de los dos muones, nosotros obtendremos una cosa como esta. Cada uno de estos picos va a estar relacionado con los posibles, con partículas que son producidas, ¿sí? Y que producen ese, y que decaen después, producen ese estado final de dos muones. Entonces nos darán la información de cuáles son las masas de dichas partículas. Entonces la masa 1, masa 2, la masa 3. Y de nuevo es un espectro, así como el espectro que dibujamos anteriormente para el hidrógeno, donde teníamos unas zonas oscuras. Esas zonas oscuras es, en este caso, estos picos de los cuales estamos hablando. Entonces es la misma idea la que está aquí detrás. Muy bien, es decir, entonces que si bien el Z, la partícula Z, no la vimos, ¿cierto? Encontrar uno de estos picos sí nos dice que hay una partícula Z que debe estar existiendo ahí con una masa específica. Lo mismo pasa con estas estructuras del hidrógeno, ¿cierto? Nosotros en realidad, en ese experimento que nosotros hicimos, recuerden que era para poder hablar de las órbitas, de los niveles de energía. Estos niveles de energía, si bien uno los piensa y uno los cree muy reales, en realidad son bastante abstractos. Ese nivel de energía en ese experimento que nosotros hicimos, nunca lo vimos. Ese nivel no se vio. ¿Cómo lo vimos? ¿Cómo lo detectamos? A través de estos niveles de energía, ¿cierto? ¿Cómo vimos el Z? A través de estos picos. Pero en realidad no es una cuestión que estemos viendo desde el punto de vista como de un microscopio, el cual estemos tomando una foto estrictamente hablando y sea un objeto pues que podamos tangiblemente coger en nuestras manos. Ni los niveles de energía ni el Z lo podemos coger en nuestras manos y manipularlo. Sin embargo, esto nos da información de que ambas estructuras están ahí.